Entender el sistema de salud argentino a veces puede parecer, bueno, como un laberinto. Y cuando una obra social o una prepaga niega una cobertura, es una situación que muchos conocen de cerca. Pero, ¿y si la clave para encontrar la salida de ese laberinto fuera justamente entender cómo está construido? Vamos a analizarlo a fondo. Seguro que a más de una persona le ha pasado, ¿no? Esa sensación de frustración, de no saber qué hacer. Es súper común. Pero esa experiencia tan personal no es un caso aislado. En realidad, es un síntoma de cómo está diseñado todo el sistema de salud en el país. Para entender por qué pasan estas cosas, primero hay que dar un paso atrás y mirar la foto completa. El problema, muchas veces, no es una persona o una oficina en particular, sino la estructura misma del sistema. A ver, analicemos cómo se organiza. El tema es así. En Argentina, la salud está dividida en tres grandes partes, tres subsistemas. Por un lado está el sistema público, que cubre más o menos al 36% de la población. Después viene el más grande de todos, el de la seguridad social, o sea, las obras sociales, que abarca el 61%. Y por último, el sistema privado, las prepagas con un 14%. Pero un momento, si sumamos esos porcentajes, nos da más de 110.5%. ¿Cómo puede ser? Y no es un error de cálculo. Este número en realidad nos muestra el corazón del problema. Hay gente con más de una cobertura y todo está muy fragmentado. Y ojo, esto no es una opinión. Es la conclusión directa de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La frase es clarísima: escasa articulación entre subsistemas. O sea, los tres sistemas funcionan como en mundos paralelos. Casi no se hablan entre sí. Y eso, claro, genera un montón de confusiones. Entonces, ¿cómo se siente esta fragmentación en el día a día? Bueno, este diseño es justamente el que crea las grietas por donde a veces se caen las solicitudes de cobertura. El punto es este. Tenemos tres sistemas que funcionan casi por separado, con muy poca coordinación. Además, la calidad de la cobertura puede cambiar mucho dependiendo del trabajo de una persona. Y ni hablar de la distribución de médicos o de hospitales, que no es para nada pareja entre las provincias. Todo esto al final, ¿qué genera? Que una persona pueda tener dos coberturas que se pisan, o peor, que crea que tiene algo cubierto y se entere de que no es así justo cuando más lo necesita. Pero acá viene lo importante. Entender el problema ya nos da un poco de poder, porque frente a una negativa no está todo dicho. Existen caminos formales, mecanismos para defender el derecho a la salud. El Estado mismo define un proceso oficial para hacer una denuncia cuando una obra social o una prepaga no cumple. Y no hablamos de un llamado por teléfono, no, es una herramienta formal. Vamos a ver cómo funciona. El proceso se puede resumir en tres grandes pasos, lo que lo hace bastante directo. Primero, la preparación, juntar todos los papeles necesarios. Segundo, la formalización, completar el formulario oficial de denuncia. Y tercero, la acción, presentar esa denuncia donde corresponde. Bien, ¿y qué papeles se necesitan? El formulario, que es la pieza central. Obviamente el DNI y la credencial para identificar quién reclama y a qué plan pertenece. Pero la parte crucial es la documentación médica. La orden del médico y el resumen de la historia clínica tienen que ser súper claros y legibles, porque son la justificación del reclamo. Y por último, un comprobante de pago para demostrar que se está al día. Una vez que se tiene toda la carpeta armada, hay tres formas de presentarla. La más común hoy en día, seguro, es la virtual, usando la plataforma Trámites a Distancia, o TAD. Para quien prefiera el cara a cara, se puede sacar un turno online para ir a una oficina. Y bueno, también sigue existiendo la opción clásica del correo postal. Y esto es muy importante. La denuncia no va a cualquier lado, no cae en un saco roto. La recibe y la procesa la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo del Estado que se encarga, justamente, de controlar a las obras sociales y a las prepagas. Esto le da muchísima seriedad al trámite. Y acá un dato fundamental que despeja cualquier tipo de duda. Empezar este reclamo no tiene ningún costo, cero. Es un derecho, y el acceso a ese derecho es gratuito. No hay que pagar nada para que el reclamo sea evaluado. Bueno, saber cómo hacer un reclamo es sin duda una herramienta súper poderosa. Pero todo esto también nos invita a levantar un poco la mirada y a pensar en el sistema en su conjunto.
Y esta es la pregunta que nos queda picando al final. Saber cómo moverse en el sistema que tenemos hoy es vital, claro, pero también vale la pena preguntarse si esta estructura, con todas sus divisiones y sus huecos, es de verdad la mejor manera de garantizar algo tan básico como la salud. Es una pregunta grande, sí, pero empezar a hacérsela ya es un primer paso para imaginar cómo podrían mejorar las cosas.